Pido al Señor que me ayude a cumplir mi promesa y que Dios os bendiga. A falta de una reina, admiras a las estrellas del cine o del rock, pero sin duda es mejor una reina. Desde hace más de 6 décadas, Isabel II es una de las mujeres más influyentes del mundo. La reina ha conectado con el pueblo británico. Su presencia es tan constante como la estrella polar. Alcanzó la mayoría de edad en plena guerra. En aquel momento, nuestro país sufrió una grave amenaza. Nos podrían haber aniquilado. Su padre y su madre ponían en peligro sus vidas, e Isabel lo sabía. Un avión alemán dejó caer sus bombas. El rey y la reina estuvieron a punto de morir. Este es el precio que hemos de pagar por tener el honor de defender en solitario la libertad del mundo. En las agitadas décadas que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, Isabel II guió al país a través de periodos de agitación política y social. El suyo ha sido un reinado de cambios y desafíos. Tiene un gran sentido del deber. En privado es muy humana. Cuando la conocí me pareció muy entrañable. A lo largo de su reinado, ha resistido y soportado el escándalo y la desgracia. Ha resultado ser un annus horribilis. Siempre supo mantener la compostura. Gracias a su carácter perseverante, la reina ha mantenido la promesa que hizo a sus súbditos. Prometió que dedicaría por entero su vida al pueblo de Gran Bretaña. Lo dijo y lo ha hecho. Esta es la historia de la reina Isabel II. La verdadera medida de nuestros actos la marca el tiempo que pervive lo bueno que hay en ellos. En sus propios términos. Mi propia relación con la Commonwealth me ha enseñado que el contacto más importante entre las naciones es el contacto entre sus gentes. La reina Isabel II celebró su jubileo de diamante en 2012. 6 decenios reinando en Reino Unido. Su padre tuvo un golpe buenísimo cuando le felicitaron por su coronación. Dijo, la verdad es que no es tan buen puesto. No hay posibilidad de promocionar. Por un lado, la reina no puede hacer nada, pero por otro, puede hacer mucho. Desde la Edad Media, la monarquía británica ha pasado de tener un soberano con poder absoluto a convertirse en una monarquía constitucional, en la que el poder reside en el Parlamento y el monarca es un mero figurante. Ruego que Dios Todopoderoso bendiga todos vuestros consejos. Es una jefa de Estado ceremonial. Ella representa la historia y la tradición del país. Yo creo que ha desempeñado esa función con absoluta brillantez. Los monarcas británicos modernos representan un papel ceremonial y son neutrales en los asuntos de Estado. La reina está por encima de la política. De hecho, gran parte de su influencia se debe precisamente a eso. Ella ejerce su influencia con el ejemplo. Y su ejemplo, sobre todo en términos de deber público y de responsabilidad pública, es excepcional. Lo que nos gusta de la monarquía es la continuidad, que sea una institución sin final aparente, que se transmite de generación en generación. Para muchos, ella es un símbolo de lo que era y de lo que es Gran Bretaña, y es en esa especie de papel simbólico donde hoy reside su poder. Desde el reinado de Egberto, en el año 827, ha habido 66 monarcas. Ninguno de ellos reinó tanto tiempo como la reina Victoria y su tataranieta Isabel II. Ella representa esos 12 siglos de regia tradición. En esencia, lo que ella representa es muy difícil de definir. Yo creo que tiene que ver con su lenguaje, alcurnia, presencia, cercanía y serenidad. Muestra firmeza, pero también cariño y preocupación. Por todo eso, vemos en ella una madre. Es nuestra madre en un reino de cambios extraordinarios.
Dicen que a la monarquía le cuesta cambiar, pero esta reina ha evolucionado y lo ha hecho en un momento de la historia en el que el mundo ha cambiado con mayor rapidez que nunca. La figura de Isabel II es hoy tan relevante como lo era en 1952. Declaro ante todos ustedes que durante toda mi vida, corta o larga, estaré a su servicio y al servicio de esta gran familia imperial a la que todos pertenecemos. Pasaron a ser la Casa de Windsor en la Primera Guerra Mundial. Con Gran Bretaña en guerra contra Alemania, en 1917, el abuelo de la reina, el rey Jorge V, cambió el apellido de la familia, Sage-Coburg-Gotha, tan germánico por otro muy británico, Windsor. El rey buscaba un buen apellido inglés y alguien le dijo, ¿no viven en el castillo de Windsor? Sería un buen nombre, y así fue como lo eligieron. El rey Jorge V y la reina María tenían 6 hijos. Los 2 mayores eran varones, David, el heredero al trono, y Alberto, a quien todos llamaban Bertie. Cuando en 1923 Bertie se casó con Isabel Ángela Margarita Bowes-Lyon, David seguía soltero. Ella rechazó su proposición en varias ocasiones porque no quería vivir tan expuesta a la luz pública. Le aceptó a la tercera, en parte, porque como él tartamudeaba, estaba convencida de que no le confiarían demasiadas responsabilidades reales. La idea de tener que presentarse ante el pueblo británico y ser un líder, de alguna manera, le aterrorizaba. La primera hija de los príncipes, Isabel Alejandra María Windsor, nació el 21 de abril de 1926. La princesa Isabel tuvo una infancia idílica. Su madre y su padre estaban muy implicados en la crianza de sus hijos. Tenían que hacer algunos viajes para cumplir con sus obligaciones reales. De hecho, se perdieron el primer cumpleaños de Isabel a causa de un viaje real. Pero en general eran una familia muy unida. La única hermana de Isabel, Margarita Rosa, nació en agosto de 1930. Las princesas Margarita e Isabel estaban muy unidas, a pesar de que no podían ser más diferentes. Isabel era callada, reservada y muy cumplida. Siempre hacía lo correcto. Margarita era la bromista, la graciosa. El tío de Isabel, el heredero al trono, era un playboy de la época del jazz. Su imagen contrastaba con el ambiente de su familia, el ideal de la vida doméstica inglesa. La princesa recibía educación particular, algo habitual para una niña que no está destinada a ocupar el trono. El 20 de enero de 1936, cuando Isabel está a punto de cumplir 10 años, muere su abuelo Jorge V y su tío David se convierte en el rey Eduardo VIII. Los británicos adoraban a David por ser un playboy. En realidad les encantaba. Eran los locos y felices años 20, y él representaba todo aquello. Pasaba la mayor parte del tiempo jugando al polo y cenando con sus amigos. Era un conquistador. Estando aún muy presente en la memoria nacional la Primera Guerra Mundial, y en vista de la maquinaria de guerra con la que Hitler amenaza a sus vecinos europeos, Eduardo VIII tiene un problema. Él no ocultaba en absoluto sus simpatías por el partido nazi, ni su admiración por Adolf Hitler. Y simpatizar con Alemania era motivo de preocupación en la década de 1930. Él quería formar parte del debate internacional y los alemanes estaban encantados de ayudarle a conseguirlo. Eduardo VIII quería ser un monarca moderno y llevar un estilo de vida moderno, y eso le dio muchos problemas. Al poco tiempo de su investidura, la intención del rey de casarse con Wallis Simpson escandalizó al país. Era un grave problema, porque ella era estadounidense y se había divorciado 2 veces. ¿Podía haber algo peor? Parecía un adolescente enamorado por primera vez. Para él era la mujer más hermosa desde Helena de Troya, aunque todos pensábamos que más bien parecía la parte trasera de un autobús. El gobierno hizo lo posible para disuadirle. Decidido a casarse con la señora Simpson, Eduardo VIII abdicó
cuando solo llevaba 10 meses en el trono. Todos conocéis las razones que me obligan a renunciar al trono. El escándalo causó una honda impresión en la princesa Isabel. Su infancia fue bastante normal hasta los 10 años. Su vida cambió a partir de la abdicación. El día que su tío abdicó, el padre de Isabel, proclamado oficialmente rey, se convirtió en Jorge VI. Bertie no estaba destinado a ser rey. Hasta el momento de la abdicación, él ni deseaba ni se veía preparado para desempeñar ese papel, y gran parte del país pensaba lo mismo. Se publicaron artículos en los periódicos británicos que lo describían como un hombre frágil. Decían que no viviría mucho tiempo. Le subestimaron totalmente. El rey por accidente fue coronado en la abadía de Westminster el 12 de mayo de 1937. Isabel, la heredera al trono, tiene 11 años. Algún día ella será la protagonista de este rito de coronación de más de 1000 años de antigüedad. De repente, su padre llevaba una pesada carga encima. Y ella era la presunta heredera. Mientras su padre aprendía a ser rey, ella, como siempre, se mantuvo muy cerca de él. En cuanto supo que ella iba a ser su heredera, puso en marcha un ambicioso programa de formación. Todo es cuestión de preparación. Se puede hacer mucho con la formación adecuada. En la primavera del 39, Isabel ya tiene 13 años y comienza un curso intensivo de carácter privado con el vicerrector del colegio Eton. Además de eso, tenía a su padre, que era la única persona que podía hablarle de las dificultades de ejercer la monarquía. Su madre también tuvo su papel. Sabía que Isabel era tímida por naturaleza. Así que se hacía pasar por diversos dignatarios para enseñarle a entablar conversación con ellos. Todo eso fue una valiosa preparación para cuando le tocara a ella reinar, aunque no sabían cuándo se presentaría esa ocasión. El verano del 39, la familia real visita la Real Academia Naval de Dartmouth, y allí Isabel conoce al cadete Felipe de Grecia. Era un joven oficial naval en prácticas de 18 años. Un gran partido, todo hay que decirlo. Alto, impecable y oficial de la Armada. Lo tenía todo. Felipe era hijo del príncipe Andrés de Grecia y como tataranieto de la reina Victoria, primo segundo de Isabel. Los dos congeniaron en ese encuentro, y cuando el yate real zarpó del puerto, allí estaba él. Un joven bastante atractivo, desnudo hasta la cintura, remando como un loco tras la embarcación, despidiéndose de la princesa. La familia de Felipe, trasladada a Grecia a mediados del siglo XIX, fue depuesta y marchó al exilio cuando Felipe tenía 1 año. Los padres de Isabel no eran partidarios de que se interesara por un príncipe griego proscrito y pobre. La madre de Isabel quería que su hija se casara con un aristócrata inglés de gran fortuna y con un título semejante al suyo. Felipe no le parecía un buen partido en absoluto. En privado se refería a él como el Uno. Cuando la vida se pone difícil, los valientes no se conforman y aceptan la derrota, sino que se muestran más decididos a luchar por un futuro mejor. Los años de la guerra fueron una experiencia importante que condicionó el carácter de la princesa Isabel. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la despiadada invasión de Polonia, comienza una nueva etapa en la vida de Isabel. 2 días más tarde, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. Defenderemos nuestra isla a cualquier precio. Combatiremos en las playas y en los lugares de desembarco. Combatiremos en los campos, en las calles y en las montañas. Jamás nos rendiremos. Muchos monarcas de Europa huyeron de sus países. La reina madre dijo: el rey no abandonará el país, y si el rey no se va, mis hijas y yo nos quedamos. Esa guerra fue descrita como la guerra del pueblo, y la familia real, al no enviar fuera a las princesas, se consideraba parte del pueblo.
El castillo de Windsor estaba muy bien fortificado y protegido, así que allí se quedaron. En aquel momento, nuestro país estaba gravemente amenazado. Nos podrían haber aniquilado de haber alcanzado nuestras costas. Francia cayó en junio de 1940. La caída de Francia fue un momento muy delicado. Gran Bretaña comprendió que estaba completamente sola frente a Hitler. En el verano de 1940 estábamos convencidos de que íbamos a sufrir una invasión. La pregunta era, ¿será la semana que viene o la otra? Mientras los británicos se preocupaban por la invasión, muchas ciudades inglesas fueron bombardeadas desde el aire. Recibían su cuota diaria de desolación. Hitler intenta someter a los británicos con bombardeos. 60.000 civiles muertos, casi 4 millones de casas han sufrido daños o han sido destruidas. Para quienes no han pasado por algo así, es muy difícil hacerse una idea del miedo y del terror que inspiraban aquellos bombardeos. Y el rey y la reina fueron blanco de los ataques. Sus padres pasaban muchos días en Londres, en el Palacio de Buckingham, que fue bombardeado en 9 ocasiones. Estaban desayunando y oyeron cómo un avión se aproximaba. Parecía que estaba cada vez más cerca. El rey se asomó a la ventana y exclamó, «Dios mío, es de los suyos». Y el avión pasó por encima del Palacio de Buckingham, dejando caer sus bombas. Estuvieron a punto de matar al rey y a la reina. Isabel sabía que sus padres estaban poniendo sus vidas en peligro. ¿Imaginan lo que debió sentir una niña tan pequeña ante aquellos terribles bombardeos? La princesa Isabel vio a sus padres comportarse con dignidad y buen humor, a pesar del ataque. La familia real recorrió Londres y otros lugares bombardeados para compartir con el pueblo aquellos momentos. Con ese gesto demostraron que la monarquía estaba presente cuando el país estaba en peligro. Siguiendo el ejemplo de sus padres, la princesa de 14 años empieza a asumir una función pública. En otoño de 1940 pronuncia su primer discurso por la radio, dirigido a los niños evacuados por la guerra. Nosotros, los niños, estamos llenos de alegría y coraje. Pero también estamos tristes y expuestos a los peligros de la guerra. En el castillo de Windsor, durante la guerra, Isabel y su hermana estaban rodeadas de hombres de uniforme. Con ellas estaban todos los oficiales designados para proteger a la familia real. Había oficiales de visita procedentes de lugares como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Aquel era el mundo en el que estaría inmersa cuando fuera reina, rodeada de todos esos asesores que eran hombres. La princesa Isabel también aporta su grano de arena. En marzo de 1945 se incorpora al Servicio Territorial Auxiliar. Aprendió el oficio de mecánico de camiones y automóviles y a conducir camiones de 3 toneladas por las calles de Londres. Aprendió a desmontar un motor y a cambiar ruedas. Para ella fue, en cierto modo, su paso a la madurez, una manera de presentarse ante la opinión pública como alguien que había prestado sus servicios en la guerra. Se vio como algo natural y extraordinario a la vez. Después de 6 largos años de guerra, los alemanes se rinden el 8 de mayo de 1945. El día de la victoria trajo alegría a un país hastiado de la guerra. Londres enloqueció y ella y su hermana hicieron gala de una gran espontaneidad. Vieron a la multitud celebrándolo en la calle y quisieron sumarse a ella. El rey y la reina demostraron tener mucha vista, dejando que las jóvenes recorrieran la ciudad con sus amigas. Margaret Rhodes y sus 2 regias primas, Isabel y Margarita, se sumaron a las multitudinarias celebraciones. Se daban palmadas en la espalda y veíamos a todo el mundo besándose. Fue un momento de abandono maravilloso, después de tantos años de desolación. Debo dejarme ver para que me crean.
De los años siniestros de la guerra surge como una estrella rutilante una princesa de 19 años. Era una niña, una jovencita realmente adorable, y a los británicos les encantó. Isabel se convirtió en un emblema de estilo y elegancia. La vestían los mejores diseñadores británicos. Desde pequeña fue una celebridad, aunque creo que no le gustaría que la llamaran así. A la monarquía le disgusta la idea de celebridad. En realidad no la necesita. Cada uno de sus movimientos era objeto de una crónica, y sus discursos se escuchaban con gran atención. Hoy es un día feliz, pero no puedo evitar pensar en todos los días que nos aguardan, con todas sus oportunidades y con todos sus desafíos. Su 21 cumpleaños lo celebra en Sudáfrica y pronuncia ese discurso tan conocido en el que promete poner su vida al servicio de lo que ella llama nuestra familia imperial. Declaro ante todos ustedes que durante toda mi vida, corta o larga, estaré a su servicio y al servicio de esta gran familia imperial a la que todos pertenecemos. Isabel sabe que un día sucederá a su padre. Jorge VI ha contribuido a que el país ganara la guerra, pero la tensión de sus obligaciones ha mermado su salud. Siempre he tenido la impresión de que ella adoraba a su padre. El rey Jorge VI había regresado de una gira por la Commonwealth. Soplaba el viento y le cayó un mechón de pelo sobre la frente. Entonces, su hija se lo colocó en su sitio. A mí me parece que fue un gesto muy tierno entre un padre y una hija. Mi esposo ha sido mi fuerza y mi guía durante todos estos años. Y tengo con él una deuda imposible de saldar. Después de años de noviazgo, Isabel, de 21 años, y el príncipe Felipe, de 26, están decididos a casarse. El tío aristócrata de Felipe, el conde Louis Mountbatten, le ha cedido el apellido familiar, y el teniente Felipe Mountbatten ya es un oficial naval condecorado. Participó en varias batallas importantes y fue condecorado por su valor. Se anuncia su compromiso el 10 de julio de 1947. El rey y la reina no estaban muy entusiasmados, que se diga, pero Isabel era muy insistente. El país celebra el compromiso de la princesa Isabel con Felipe Mountbatten, que renunció a su título de príncipe de Grecia para ser ciudadano británico. Que lo eligiera y fuera inflexible al respecto indicaba su fortaleza de carácter y su independencia. El 20 de noviembre de 1947, las campanas de la abadía de Westminster repican por la boda real. Isabel está resplandeciente con un traje diseñado por Norman Hartnell. Eran tiempos difíciles y en la familia real estaban preocupados porque no era el momento adecuado para celebrar una boda real con toda su parafernalia. Pensaban que con esa excusa podrían evitarla, pero no lo consiguieron, y menos mal, porque el pueblo estaba deseando verla. Fue un motivo de gran regocijo, porque adorábamos a nuestra princesa, que era preciosa, y se había implicado personalmente en el esfuerzo de la guerra. Estábamos encantados. Un año después de su boda, Isabel y Felipe dieron un heredero al trono, el príncipe Carlos. Isabel era la típica madre que está encantada con su precioso bebé. 6 días después del primer cumpleaños de Carlos, Isabel viajó a Malta. Felipe estaba con la flota mediterránea. Hubo quien la criticó por dejar al niño en Inglaterra, pero yo hacía lo mismo con mis hijos cuando viajaba al extranjero. Si tiene una niñera, cualquier bebé está mucho más cómodo en casa que viajando de un sitio para otro. En los 2 años siguientes, reparte su tiempo entre Londres y Malta, donde Felipe asciende a capitán de corbeta al mando de su propio buque. En agosto de 1950 nace su hija Ana. En el año 1951, tras un fulgurante ascenso en la línea de mando, Felipe tuvo que marcharse de Malta con Isabel para regresar a Londres, porque ella debía asumir más responsabilidades.
Aunque no era de dominio público, el rey tenía cáncer de pulmón. En enero de 1952, Isabel y Felipe sustituyen al rey en un viaje por África Oriental, Australia y Nueva Zelanda. El 6 de febrero, mientras estaban en Kenia, supieron que el rey había muerto. Emitiendo desde Londres. Este boletín fue distribuido a las 9:25. La vida del rey se acerca a su final. La reina madre siempre pensó que la abdicación de David, que obligó a Bertie a ser rey a su pesar, le había quitado la vida. El rey murió demasiado joven. A los 25 años, Isabel se convierte en reina. A pesar de la profunda tristeza por la pérdida de su padre, regresa a Inglaterra para asumir las obligaciones de la corona. El funeral de Estado se celebró el 15 de febrero de 1952. Era sobrecogedor ver las colas que se formaron. Había miles y miles y miles de personas. La nuestra no es una cultura muy expresiva, pero en la hora de la aflicción hay una solemnidad y una dignidad que no tienen comparación posible en la sociedad moderna. Algunos tienen esperanza de que con mi reinado comience una nueva era isabelina. Tras el luto oficial, la coronación de Isabel II se celebró el 2 de junio de 1953. Era la primera vez que un acontecimiento tan importante se emitía por televisión. Estuvo a punto de no ser televisado. Isabel se opuso, pero la convencieron. Y para la industria de la televisión fue una maravilla. Recibid el cetro real, insignia del poder. 27 millones de británicos vieron la ceremonia en 2.700.000 televisores. Tendría 10 años. Mi padre compró un pequeño televisor en blanco y negro e invitó a la mitad de los vecinos de nuestra calle. La ceremonia fue espectacular. Teníamos un televisor nuevo. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial era tan reciente que fue un estímulo y una alegría para todos. Hizo que el pueblo británico reaccionara. Era la primera vez en años que veían glamour y lujo. Fue maravilloso. Inauguró su reinado con una nota brillante. Su traje de coronación era una vez más de Norman Hartnell. La ropa es una herramienta fundamental en un oficio que exige 4 o 5 cambios diarios. Tras la coronación, ella y el príncipe Felipe hicieron una gira de 6 meses por los países de la Commonwealth. Su vestuario para el viaje incluía más de un centenar de trajes a medida. Sin embargo, para ella su primera gira como monarca tiene más que ver con el contenido que con el estilo. En 1922, el Imperio Británico abarca casi una cuarta parte del planeta. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchas colonias se independizan. La Commonwealth es básicamente un compromiso entre Gran Bretaña y sus antiguas colonias, que quieren ser libres, pero desean mantener vínculos con nuestro país. Por tanto, pasamos de un imperio en el que Reino Unido mandaba a una mancomunidad de naciones en la que todos aspiran a colaborar como una gran comunidad. La reina preside esta asociación voluntaria de naciones. Cuando fue coronada en 1952, la Commonwealth estaba formada por 5 naciones. La reina y la Commonwealth han crecido juntas. Isabel cree que su cometido es consagrar su vida a la familia imperial, pero a medida que avanza su reinado, esa familia imperial está cada vez más fragmentada. La pareja real regresa al Reino Unido y la reina reanuda sus reuniones con el primer ministro Winston Churchill, que tiene 79 años. Ella reconocía que era una suerte tener a un primer ministro que se contaba entre los grandes hombres de la historia. Y él, por su parte, la adoraba. Es sorprendente pensar que el primer ministro era Winston Churchill.
Ha habido 14 después de él. Cuando te reúnes cada semana con la reina, como hacen los primeros ministros, y estáis los dos solos, naturalmente se habla de política. Ella no dice, creo que debe hacer esto o aquello, pero ves hacia dónde va. Y eso te da una idea bastante clara de lo que opina la reina. Así ejerce su influencia. Tiene un perfecto conocimiento de muchos países, porque ha estado en ellos, no una, sino 3, 4, 5 o 6 veces. Es asombroso y supera con creces al Ministerio de Asuntos Exteriores. Espero que Australia continúe prosperando y tenga un futuro feliz y pacífico. Es la única que los conoce y que ha estado en todos, y eso es esencial. La reina se enfrentó a su primera transición de gobierno cuando Churchill dimitió en 1955. Cuando tuvo el ataque, fue muy protectora con él. Anthony Eden presionó mucho para que ella animara a Churchill a retirarse. La reina actuó con mucha delicadeza en ese proceso. Al año siguiente tuvo que abordar otra situación difícil, esta vez de carácter personal. Su hermana, la princesa Margarita, se enamoró de un héroe de guerra, el capitán Peter Townsend, un as de la aviación que había derribado 7 aviones alemanes. Llevaban su idilio discretamente, hasta que finalmente se hizo público. Y ella declaró su intención de casarse con él. Fue un auténtico escándalo. Él era un héroe de guerra que participó en la batalla de Inglaterra con brillantez. Pero era divorciado. Y en aquellos tiempos, que la hermana de la reina se casara con un hombre divorciado era un auténtico disparate. Su dilema era, ¿cómo iba a dejar que Margarita se casara con un divorciado si su tío no pudo reinar precisamente por casarse con una divorciada? Se puso la reina en la incómoda posición de tener que decirle a su hermana que no podía casarse con el capitán Peter Townsend. Aquello hizo trizas la vida de Margarita. Así que pensó, si no puedo ser feliz en mi casa, voy a hacer exactamente lo que me apetezca. Y empezó a ir a clubes nocturnos y de fiesta en fiesta. Sin duda, un acto de rebeldía. Margarita bebía mucho e iba a demasiadas fiestas. Eso era un motivo de preocupación para la reina. El príncipe Felipe también tuvo que sacrificarse. Con su esposa en el trono de Gran Bretaña, su carrera militar en la Armada toca a su fin. Fue muy duro para él renunciar a su carrera. En opinión de algunos, habría podido llegar a lo más alto. Habría acabado siendo almirante de la flota o algo así. Pero sabía que era necesario y debía aceptarlo. Ha prestado un gran apoyo a la reina. En él siempre puede confiar. Imagino la soledad del cargo. Si no tienes un hombro sobre el que llorar de vez en cuando, debe de ser terrible. No se me ocurre un lugar mejor para empezar nuestra visita que Estados Unidos. En 1957, la reina y su esposo realizan su primera visita de Estado a Estados Unidos. La reina pronuncia un discurso ante las Naciones Unidas. Ese año, el príncipe Carlos, de 9 años, ingresa en un colegio privado. Carlos es el hombre más afortunado del mundo y a la vez el más desgraciado. El príncipe pasó mucho tiempo con una institutriz mientras su regia madre recorría el mundo cumpliendo con sus compromisos oficiales. Una vez, después de meses sin verla, tuvo que aguardar su turno en una fila de dignatarios para saludarla. Su infancia no fue feliz. No creo que sus padres fueran muy conscientes de ello. Le enviaron a un colegio muy estricto, lo cual resultó perjudicial para un niño tan sensible e inteligente. Cuando tocaba el cello, le mandaban a darse una ducha fría. En 1960, Isabel dio a luz a su tercer hijo. El príncipe Andrés trajo aún más felicidad a una familia que ya era muy afortunada. Para la joven reina, compaginar sus obligaciones reales con los deberes de la maternidad será un desafío toda su vida. Odiar y destruir siempre es fácil. Es mucho más difícil construir. Para Isabel, los 2 decenios siguientes están marcados por diversos retos en su preciada Commonwealth,
especialmente en Sudáfrica, donde se responde con violencia a quienes oponen resistencia a la política racista del apartheid. En Sharpeville, miles de personas protestaron por la nueva legislación que obliga a los africanos a llevar un pase en todo momento. La multitud se negó a dispersarse y la policía abrió fuego contra la gente. Han muerto entre 50 y 100 personas. El problema que se encuentra Isabel con el apartheid es que va radicalmente en contra de lo que las demás potencias de la Commonwealth, presididas por africanos negros, están dispuestas a aceptar. A pesar del afecto que la reina sentía por Sudáfrica, ella no veía con buenos ojos la discriminación extrema del apartheid. Isabel juzga a las personas por su carácter, no por su color. La reina abandera una campaña silenciosa en contra del apartheid. Cuando viaja a Ghana y baila con su mandatario, en Sudáfrica se escandalizaron. Pero con ese gesto quería que el resto de los países de la Commonwealth supieran que ella no tenía prejuicios raciales. Mientras tanto, en Gran Bretaña se está gestando una revolución en la política y en la cultura popular. Jamaica se independiza pero permanece en la Commonwealth. Un año más tarde, los Beatles publican su primer álbum. Y en 1964, la reina Isabel da a luz a Eduardo, su cuarto y último hijo. Los padres de este bebé no pueden disfrutar de la vida familiar con tanta frecuencia como les gustaría. Presidir la Commonwealth conlleva largas estancias en el extranjero. El sacrificio es enorme. Si te has criado en Londres en las décadas de los 60 y los 70, la familia real era una institución muy importante. Había un gran sentido de la tradición. Necesitamos valentía para resistir la sutil corrupción de los cínicos y poder demostrar al mundo que no nos da miedo el futuro. La tensión de compaginar familia y monarquía se hizo patente durante el conflicto irlandés. Irlanda del Norte sigue atrapada en una guerra civil que enfrenta a católicos y protestantes y a vecinos contra vecinos. Durante siglos, gobernar Irlanda ha sido un problema para los monarcas ingleses. El sur, de mayoría católica, obtuvo la independencia en 1922, pero Irlanda del Norte, predominantemente protestante, siguió formando parte de Gran Bretaña. La minoría católica ansiaba expulsar a los británicos y en 1969 se desata la violencia y los ataques del IRA. Se envían soldados británicos a la zona para restablecer el orden. El conflicto irlandés es una amenaza para la paz en el reino de Isabel. La población de Irlanda del Norte eligió formar parte del Reino Unido. La reina soportó aquel caos y lo hizo con profundo pesar. El dolor es el precio que pagamos por el amor. El 27 de agosto de 1979, la violencia golpea muy de cerca a la familia real. Miembros del ejército republicano irlandés asesinaron al conde Mountbatten, tío del príncipe Felipe y primo de la reina, en un atentado en el que también perdieron la vida otros miembros de la familia Mountbatten. Fue una atrocidad del IRA, violenta y muy sonada. Para Isabel fue un gran golpe. El conflicto llegó a su propia casa y vio los riesgos a los que se enfrentaba como monarca. Aquel año, Margaret Thatcher se convirtió en la primera mujer primer ministro del Reino Unido. La reina y Margaret Thatcher eran como agua y aceite, como suele decirse. No congeniaban mucho. Siempre le decía a la reina lo que debía hacer, con ese tono tan condescendiente. Realmente, Majestad, debe entenderlo. Eso seguramente sacaba a la reina de sus casillas. Eran dos mujeres con voluntad de hierro, y ambas llevaban en su corazón los intereses del país. A veces tenían sus diferencias, pero se respetaban, no hay duda. Además de sus obligaciones con el Estado, Isabel también tuvo que lidiar con un asunto familiar. En 1981, su hijo y heredero anuncia su compromiso con Diana Spencer. Todos estaban encantados. La reina conocía a la familia de Diana y estaba contenta de que el príncipe sentara la cabeza.
La boda de Carlos y Diana, el 29 de julio de 1981, fue noticia en todo el mundo. El romanticismo que rodeó el acontecimiento y una princesa tan joven y bella hicieron que aquella boda fuese memorable. Nos enfrentamos a graves problemas, pero nuestros predecesores hicieron frente a dificultades mayores y las superaron con coraje y determinación. En los años 80, la reina llevaba ya 2 décadas poniendo en práctica su campaña encubierta contra el apartheid en Sudáfrica. Pero ella y su primera ministra no se ponen de acuerdo sobre cómo tratar este tema en la Commonwealth. La reina era partidaria del diálogo y la reconciliación. El idioma y nuestra historia común hacen que la Commonwealth sea una cordial familia de naciones. Y en las relaciones familiares se puede discrepar sin llegar a la ruptura. Margaret Thatcher pensaba que imponer sanciones a Sudáfrica dañaría el comercio. Todos rechazamos el apartheid y deseamos que sea erradicado, pero no estamos de acuerdo sobre cuál es la mejor manera de hacerlo. La reina se oponía al apartheid. Me consta que sospechaba que la señora Thatcher era tan defensora de la supremacía blanca como los miembros de la Unión Sudafricana. Cuando en 1986 Thatcher se niega a imponer sanciones a Sudáfrica, hay una filtración del Palacio de Buckingham y se sabe que la reina no está de acuerdo con la señora Thatcher. Entonces se vivió un momento de crisis, en el que al parecer la reina se posicionó políticamente. Dicen que fue un malentendido, pero en la Commonwealth lo dan por cierto. Isabel gana su discreto tira y afloja con Margaret Thatcher y en 1990 el gobierno sudafricano deja salir de prisión a Nelson Mandela. 4 años más tarde será elegido presidente de Sudáfrica. Mandela sentía un gran afecto por la reina, la familia real y lo que representaban. Entabló una relación muy entrañable con la reina. Él era el único mandatario que la llamaba Isabel. Ningún otro lo ha conseguido. Mandela fue elegido presidente el mismo año en que Thatcher dimitió de su cargo de primera ministra. Aunque no siempre estuvieron de acuerdo, en la fiesta del 80 cumpleaños de Margaret Thatcher, la reina, consciente de su progresivo deterioro mental, le sirvió de guía durante el acto. La reina le coge la mano con amabilidad y la conduce por la fiesta, para que supiera en todo momento dónde estaba. La reina y ella se pasearon por el salón, pero por desgracia 2 días después, la señora Thatcher me preguntó si la reina había ido. El presidente George Bush y su esposa Bárbara tuvieron bastante relación con la reina a principios de los 90. No creo que la gente sepa lo brillante que es en realidad. La reina está al tanto de los asuntos del mundo. Es una reina, pero cuando la conoces transmite una calidez que te traspasa. Vi una vez cómo una señora corpulenta la estrujaba entre sus brazos ante el pasmo de todos. Pero ella se comportó como si fuera una situación de lo más normal. En público se muestra digna y presentable. En privado es afectuosa, tiene buen humor y es una persona con los pies en el suelo. En privado es muy continental, parece italiana. Cuando habla gesticula con las manos. No es así. Es así. Efusiva, interesante y teatral. Como en las mejores familias, tenemos nuestras excentricidades, jóvenes díscolos e impulsivos y desacuerdos familiares. En 1992, Isabel cumple 40 años de reinado. A nivel personal y familiar, aquel fue un año aciago. Su hijo, el príncipe Andrés, se separa de Sarah Ferguson y el príncipe Carlos se separa oficialmente de Lady Diana. Ambas rupturas fueron muy públicas y estuvieron acompañadas de escabrosos relatos sensacionalistas. No debe de ser fácil que tus hijos hagan algo lamentable y que sea de dominio público. Es duro. Diana era muy independiente. Yo creo que aquella fue una boda catastrófica. Supongo que el príncipe Carlos estará de acuerdo conmigo.
La reina vio que no había alternativa. No podían vivir juntos el resto de sus vidas. Debían separarse. En noviembre de ese mismo año, el castillo de Windsor quedó parcialmente destruido por el fuego. Para ella fue desolador estar allí, de pie, mirando cómo las llamas incontroladas devoraban su hogar. 1992 no es un año que vaya a recordar con demasiada alegría. En palabras de uno de mis corresponsales más comprensivos, este ha sido un annus horribilis. Ciertamente fue un annus horribilis para la reina, pero supo mantener la compostura y ser un ejemplo para todas las personas que pasan un mal momento en alguna etapa de su vida. Pero no solo entonces la familia real vivió tiempos difíciles. 5 años después, el 31 de agosto de 1997, Lady Diana muere en un accidente en París. En cierto modo, es muy duro echar la vista atrás y recordar aquella combinación de elementos tan tóxica. Es decir, la mezcla de la efusiva expresión de dolor del público, la tormenta mediática desatada en torno a las circunstancias de su muerte y la reacción de la familia real. La familia real se recluyó en Balmoral, su casa en Escocia. Lo primero que debió pensar la reina fue en sus nietos. Su prioridad máxima era proteger a esos niños, Guillermo y Enrique. Se llevó a los chicos a Balmoral. ¿A dónde si no? ¿Qué iba a hacer? Si los llevaba al Palacio de Buckingham había un montón de flores. Y lo mismo en el Palacio de St. James. Era mucho mejor para ellos que se quedaran en Escocia. Cuide a los chicos. Eso hacemos. ¿Perdón? Que eso hacemos. Lo sé. Tras la muerte de Diana, y mientras el pueblo británico expresa su dolor, la familia real guarda silencio en Balmoral. Fue la única vez en mi vida que vi a la reina en un atolladero. Siempre contaba con el apoyo del pueblo, pero entonces no fue así. Hubo un momento en que a la gente le costaba entender por qué la familia real no estaba dispuesta a mostrar más respeto a Diana. En realidad tenía que ver con la relación entre la reina y su pueblo. Creo que la reina entendió la situación e hizo lo que debía. La reina se había preparado a conciencia para mantener a raya sus emociones, pero ahora le pedían que las mostrara. Quiero rendir homenaje a Diana. Era un ser humano excepcional y tenía grandes cualidades. En los buenos y en los malos tiempos, nunca dejó de sonreír ni de mostrar cercanía y bondad. Tras reunirse con sus asesores, Isabel dispuso que se celebrase un funeral público en la abadía de Westminster. Fue un gran gesto honrar a Lady Diana con un funeral digno de una reina. Durante la semana posterior a la muerte de Diana, hubo un ligero descenso en las encuestas de opinión sobre la monarquía. Pero gracias a los gestos personales de la reina hacia Diana, su popularidad se restableció en cuestión de semanas. Tras la muerte de Diana, la reina y el príncipe Felipe se implicaron muy activamente en la educación de Guillermo y Enrique. A veces la han criticado porque no fue capaz de dedicar a sus propios hijos un tiempo y una atención que quizá les habría compensado más. Y es posible que por ese motivo cuide de sus nietos y contribuya a su formación. Con lo que sea que nos depare la vida, si trabajamos juntos y compartimos la carga, seremos más fuertes. Tras la penumbra de la muerte de Diana, al año siguiente una buena noticia. El acuerdo de Viernes Santo puso fin al conflicto en Irlanda del Norte. Siempre había demostrado un interés extraordinario en el proceso de paz desde que este arrancó a comienzos de la década de los 90. Y cuando por fin concluyó, hizo una célebre visita de Estado a Irlanda que tuvo un gran éxito. Después de más de un siglo, la reina Isabel es la primera monarca británica que visita Irlanda. A todos los que han sufrido a causa de nuestro turbulento pasado, les expreso mi más sentido pésame y condolencia. Tal vez fue de lo más importante que hizo en todo su reinado.
Fue un mensaje de reconciliación y de perdón. En la actualidad, las relaciones entre Reino Unido e Irlanda son mucho mejores que en ningún otro momento de nuestra historia. Para la reina es una gran satisfacción. Nuestra manera de asimilar los cambios define nuestro futuro. Ante todo, deseo declarar mi firme determinación de continuar, con el apoyo de mi familia y en la medida de mis posibilidades, prestando servicio al pueblo de nuestra gran nación en estos tiempos de cambio. En 2002, la reina celebró sus 50 años en el trono. Pero la pérdida de su hermana y de su madre, que falleció 2 meses antes, empaña los fastos de la celebración. Fue un año muy difícil para ella, porque hablaba prácticamente a diario con su madre y con su hermana. Mientras la reina despide a una generación, otra más joven aporta vitalidad a la monarquía. En la primavera de 2011, el príncipe Guillermo, nieto de Isabel, se casa con Catherine Middleton. Guillermo es el segundo en la línea de sucesión al trono. Su boda fue un acontecimiento mediático. Yo, Guillermo, te tomo a ti, Catalina. Como legítima esposa. Como legítima esposa. La reina me dijo, el mundo se ha vuelto loco, mira detrás de mí. Y había cientos y cientos de personas. Creo que ninguno nos dimos cuenta del impacto que iba a tener esa boda. El príncipe Guillermo y Catalina pertenecen a una generación diferente. Y estoy convencido de que entienden mejor que la reina cómo piensan las nuevas generaciones. Sin embargo, es preciso trazar con sumo cuidado la línea que separa un gesto espontáneo, que atrae a una generación más joven, y la vulgaridad que conlleva la fama. Al año siguiente, la reina fue el centro de atención y celebró su 60 aniversario en el trono. Ella es la segunda monarca británica que celebra su jubileo de diamante. La primera fue la reina Victoria. Había un asombroso desfile por el Támesis. Cientos de miles de personas ocuparon el paseo del río para ver el desfile y para escuchar a la reina. El duque y la reina aguantaron horas de pie bajo la lluvia. Demostraron así su gran fuerza de voluntad y su sentido del deber público. El 9 de septiembre de 2015, Isabel II se convierte en la soberana más longeva de la historia británica. Creo que la reina Victoria era una vieja bruja y esta reina es maravillosa. Como prometió a sus súbditos a los 21 años, Isabel piensa seguir reinando hasta el fin de sus días. Si eres reina, eres reina. En este país no hay abdicación que valga, ni siquiera en el caso de Jorge III, cuando perdió la cabeza. Se mantienen ahí. Dijo que la única circunstancia excepcional que podía imaginar era que se quedara física o mentalmente incapacitada. Y en ese caso, tampoco renunciaría. Nombraría regente al príncipe Carlos, que asumiría su responsabilidad, pero sin que ella abdicara. Es probable que el paraíso me resulte un tanto decepcionante. No ha dado un mal paso en 60 años. Es increíble. No hay un solo átomo de pereza en ella. Tiene un compromiso absoluto con lo que representa. Es única en el mundo entero. Y su manera de volcarse en su labor debe de ser agotadora. Pero ese agotamiento nunca se ve. La reina ha conectado con la gente, ha conocido a cantidad de personas y se ha relacionado con comunidades de todo el país. Su presencia ha sido tan constante como la estrella polar. La reina forma parte de la marca británica en el mundo. Estamos muy orgullosos de nuestras instituciones y no hay nada que nos haga sentir más orgullosos que la monarquía. Yo creo que tenemos una suerte increíble por tener en el trono a una mujer tan maravillosa. Si se me permite decirlo así, para nosotros tener una madre es muy importante. Y la tenemos. Estoy seguro de que pasará a la historia de Gran Bretaña como una gran reina. Los políticos agotan su vida pública en 8 años, a lo sumo 10. Hoy la reina goza de la misma popularidad que el día de su coronación. Qué oportuno que una de nuestras mejores y más queridas monarcas sea también la que más tiempo lleva en el cargo.